El rey Salomón se destacó en la historia de Israel como uno de los monarcas más notables, siendo ampliamente reconocido como el más sabio que gobernó la nación. Se le atribuye la construcción del primer templo en Jerusalén, y su reinado es recordado por las notables contribuciones al pueblo de Israel. Sin embargo, un aspecto intrigante de su vida genera preguntas hasta el día de hoy. En su vejez, Salomón comenzó a adorar a otros dioses, lo que plantea dudas sobre si falleció involucrado en la idolatría o si en algún momento se arrepintió y regresó a la fe en el único Dios verdadero que lo había guiado durante gran parte de su vida. La coronación del rey Salomón fue un evento significativo en la Biblia, marcando la transición del reinado de David al de su hijo Salomón. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Primero Reyes y Primero Crónicas. Salomón, hijo de David y Betsabé, también era conocido como Jedidías, que significa amado por el Señor, según lo designado por el profeta Natán. No hay relatos bíblicos sobre la infancia y juventud de Salomón, estimándose que comenzó a reinar alrededor de los 18 años. Su coronación no solo perpetuó la dinastía de David en el trono de Israel, sino que también inauguró una era marcada por victorias, sabiduría y expansión del reino. Salomón alcanzó renombre por su notable sabiduría, otorgada durante una visita divina en un sueño. Dios le ofreció a Salomón la oportunidad de elegir cualquier cosa que deseara, y sorprendentemente no pidió riquezas, una vida larga ni la derrota de sus enemigos. En cambio, optó por pedir sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Debido a esta elección, Dios agració a Salomón con una sabiduría excepcional, haciéndolo famoso por su capacidad para tomar decisiones prudentes y resolver disputas de manera equitativa. Al elegir la sabiduría en lugar de otras posibles opciones, Dios también le concedió riquezas, bienes y honor, superando todo lo que cualquier rey, antes o después de él, había recibido. El reinado del rey Salomón duró 40 años en Israel. Su dominio abarcaba un vasto territorio, y su corte era notable por su plenitud y organización. Su ejército contaba con carros de batalla y caballería. Además, Salomón emprendió la construcción de nuevas carreteras y estableció fortalezas fronterizas para proteger las rutas comerciales. Salomón se destacó como un hábil comerciante, ejerciendo control sobre rutas estratégicas y estableciendo puntos clave de actuación, lo que resultaba en ganancias financieras significativas y contribuía a la prosperidad de su reino. Además de sus habilidades comerciales, Salomón era un diplomático hábil, utilizando estratégicamente sus matrimonios para obtener acuerdos ventajosos para su nación. Este enfoque efectivo eliminaba la necesidad de preocuparse por amenazas militares. Durante su reinado, Salomón emprendió varias iniciativas de construcción, siendo la más notable el Templo de Jerusalén, erigido para albergar el Arca de la Alianza, materializando así el proyecto de su padre, David. La edificación del templo requirió 7 años de trabajo dedicado. Además de esta grandiosa construcción, Salomón llevó a cabo otras empresas, como la construcción de una sala para su trono, donde realizaba juicios, una residencia para la hija del faraón, una de sus esposas y su propia vivienda, que se convirtió en una construcción imponente. A pesar de la notable sabiduría de Salomón, cometió algunas acciones equivocadas, imponiendo a su pueblo una carga pesada de trabajo y tributos elevados. Sin embargo, el error más grave entre sus decisiones fue la práctica de la poligamia. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales eran mujeres extranjeras que adoraban a divinidades diferentes. Estas esposas introdujeron a estos dioses en medio del pueblo de Israel, llevando a Salomón, en su vejez, a una adoración sincrética, en la que no solo veneraba al Dios de Israel, sino también a otros dioses. En el libro de Primero Reyes, capítulo 11, versículo 4, se relata que, al envejecer, las esposas de Salomón desviaron su corazón para adorar a otros dioses, y su compromiso con el Señor, su Dios, no era completamente fiel, a diferencia del compromiso de su padre David. Debido al pecado de la idolatría cometido por el rey Salomón,
surgen muchas preguntas sobre si falleció inmerso en la idolatría o si, en algún momento, se arrepintió y regresó a la fe en el único Dios verdadero que lo había orientado durante gran parte de su vida. Basándonos en estas dos perspectivas, nos damos cuenta de que no es fácil determinar si Salomón se arrepintió de sus errores. El hecho es que solo Dios conoce el corazón de una persona, siendo Él el único que decide quién será salvo. Sin embargo, el pecado de idolatría de Salomón tuvo consecuencias para el reino de Israel. A pesar de ello, por amor a David, Dios no retiró el reino de Salomón. Sin embargo, enfrentó amenazas de enemigos levantados por Dios, como Hadad, Rezón y Jeroboam. Jeroboam, un líder vigoroso y diligente, se levantó contra las políticas del rey Salomón. Durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam desencadenó la división del reino de Israel en dos partes, asumiendo el gobierno del reino del norte, compuesto por 10 tribus. A su vez, Roboam reinó exclusivamente sobre el reino del sur, constituido por la tribu de Judá. A pesar de que Salomón, en sus últimos días, dejó el reino en un estado de desgaste y colapso inminente, es relevante destacar las contribuciones significativas que proporcionó a Israel. La historia de Salomón nos enseña que tener sabiduría es como tener una herramienta superpoderosa en la mano. Él le pidió a Dios que lo hiciera sabio, y Dios cumplió con su solicitud. Pero lo que aprendemos con Salomón es que tener sabiduría no es suficiente. Necesitamos usar esa sabiduría en las decisiones que tomamos todos los días. Es como recibir un mapa del tesoro, pero en lugar de seguir las pistas, decidir ir en la dirección opuesta. Salomón, a pesar de ser superinteligente, tomó algunas decisiones que no fueron muy astutas. La lección aquí es que, al igual que Salomón, todos tenemos conocimiento y sabiduría en diferentes áreas, pero es esencial usar eso de la manera correcta en nuestras vidas. Debemos pensar bien antes de tomar decisiones y elegir lo que es correcto y bueno, tanto para nosotros como para las personas a nuestro alrededor. La sabiduría es como una brújula. Necesitamos usarla para guiarnos en la dirección correcta. Querido Dios, agradecemos por la valiosa lección que aprendimos de la historia de Salomón. Reconocemos que la sabiduría que nos es concedida es como una herramienta poderosa en nuestras manos, y te pedimos que nos guíes para usarla con discernimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Así como Salomón pidió sabiduría, también buscamos tu orientación en nuestras jornadas diarias. Concédenos la claridad para tomar decisiones sabias en medio de los desafíos que enfrentamos. Ayúdanos a no solo acumular sabiduría, sino a aplicarla con sensatez en las elecciones que hacemos. En ocasiones, Señor, parece que tenemos un mapa del tesoro en nuestras manos, y en lugar de seguir las pistas, elegimos caminos opuestos. Pedimos perdón por nuestras decisiones imprudentes y agradecemos por tu gracia que nos guía de vuelta al camino correcto. Que recordemos la lección de Salomón, entendiendo que todos tenemos conocimientos y sabiduría en diferentes áreas. Capacítanos para utilizar estos dones de una manera que te honre y beneficie a quienes nos rodean. Ayúdanos a ser sabios en nuestras decisiones, pensando en lo que es correcto y bueno, no solo para nosotros, sino también para los demás. Así como una brújula nos guía en la dirección correcta, que tu sabiduría nos guíe diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya disfrutado de la exploración del reinado de Salomón. Comparta en los comentarios su perspectiva sobre los últimos días de la vida de Salomón. Agradezco que haya seguido el video. Que las bendiciones del Señor lleguen a usted, esté donde esté.